Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy me gustaría simplemente hacer una matización, entre comillas, de lo que es el género del terror. Es una categoría de películas, libros, videojuegos, etcétera, con un gran elenco de fanáticos, siendo además de esos géneros más antiguos que hay, contando con una buena cantidad de obras de culto, copias fallidas y obviamente parodias de todo tipo. Véase la saga de Scary Movie, por ejemplo. Aún así, y agravado más con el tiempo, sobre todo hoy en día ya, se confunden muchas veces los términos que deberían estar, digamos, separados, siendo el caso del género del terror y el gore, a lo que cada vez además se le suma con más frecuencia, por ejemplo, los screamers / jumpscares. El terror, consiste en generar pavor, miedo, temor en el espectador mediante el ambiente, la tensión generada, las ansias de querer salir de un lugar o de terminar de ver una parte, nada más comenzar, cada vez haciéndose más intenso ese anhelo, o el desconocimiento de lo que puede suceder, o al contrario, saberlo, o simplemente el mero hecho de averiguar que ha habido siempre algo ahí y que no te has percatado hasta ahora. Pero el gore es eso, es pura violencia, sangre, órganos, etc. Es decir, donde prima lo visceral ante lo demás. Las sensaciones que provoca son rechazo, asco, repulsión, pero no miedo. Esto obviamente no quiere decir que no pueda haber violencia en las películas y todo esto referente al terror, pero lo importante, lo que debe destacar y relucir en ella es el miedo generado, no las ganas de vomitar del asco. Algunos casos son, por ejemplo, Alien, The Eye, Los Otros o El Grito, mientras que en lo gore destacan películas como Viernes 13, La Matanza de Texas, Saw, Halloween. Contienen partes de horror, eso sí, pero lo que se centran es, digamos, entre comillas, el slasher, es decir, en la violencia, de asesinato de mucha gente. En fin, realmente pueden llegar a ser muy distintos, similar, por ejemplo, a la situación que ocurre con las películas de acción y las de thriller. Y es que a veces llega realmente a molestar cuando se busca buenas pelis de terror y te salen constantemente con sugerencias de puro gore, como Hostal, Cube, etc. Al menos a mí, no me causan miedo o temor, tan solo dan asco. Obviamente no estoy diciendo que sean malas ni nada por el estilo, tan solo que el género al que deberían de pertenecer, digamos destacar, no es el mismo, sobre todo teniendo en cuenta que hay una cantidad suficiente de ellas como para tener el suyo propio, una categoría propia. Eso sí, hay algunos slashers que combinan muy bien lo que es el terror con la violencia. Un ejemplo sería, por ejemplo, la primera película de Pesadilla en Elm Street, por poner un ejemplo rápido. En fin, hasta aquí esta pequeña opinión personal. No sé qué opinaréis vosotros. Si os animáis a decirlo, un placer. En fin, un saludo. Adiós.